Los seres humanos vienen en todas las formas y tamaños, y cada forma y tamaño es hermoso porque cada ser humano es hermoso a su manera, excepto tú. Eres vergonzosa y espantosamente feo hasta la desgracia. De todos modos, el tipo de cuerpo en el que me voy a centrar hoy está en el extremo más amplio del espectro porque estos son los 20 seres humanos más grandes que jamás hayan existido. Número 20. Bian Bajaf. Ahora me mordí la lengua varias veces tratando de decir el nombre de ese hombre de una sola vez, así que no voy a volver a hacerlo. De todos modos, nuestro primer participante en esta lista no es realmente un hombre grande en términos de altura, sino en términos de circunferencia. Verás, ser el más grande no siempre significa ir en una dirección singular. A veces se trata simplemente de ser tan grande que nadie puede presionarte. Con ese fin, este hombre del que hablo es un luchador de sumo. Estos son los tipos que intencionalmente crecen tanto que pueden empujar a otras personas y literalmente arrojar su peso. Y para este tipo, no solo era alto, sino que también pesaba. Media casi 2 metros y pesaba 158. Para un luchador de sumo, eso está bastante bien. Y lo que quizás más te sorprenda es que este hombre en realidad no es de Japón, es de Mongolia, lo que puede explicar por qué su nombre era tan difícil de pronunciar en primer lugar. Ha ganado 2 veces el campeonato mundial de sumo, tanto en 2016 como en 2007. También ha participado en más de 100 partidos, ganando todas las medallas de oro tanto en Japón, Mongolia, Tailandia, como en Estados Unidos, Italia, Alemania y más. Una vez más, el chico realmente sabe cómo dar su peso, que es exactamente lo que quieres hacer en este deporte. Se ha vuelto tan popular a lo largo de los años que ha aparecido en todo tipo de películas y programas de televisión. No estoy bromeando. Recuerda que la película Ocean's 13 tenía una escena de lucha de sumo y él era uno de los luchadores en esa escena. También ha estado en El Rey de los Nerds, Hermano Mayor e incluso La Despedida de Soltera. Él no era una de las personas que competían por su mano, pero ¿te imaginas si lo fuera? El caso es que el tipo es grande y está a cargo, y si no tengo que volver a pronunciar su nombre nunca más, mi lengua sin duda me lo agradecerá. Antes de continuar con este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo. Ahora es el momento del dulce tema. Los luchadores de sumo son grandes. Es una especie de requisito previo para el deporte. Pero si se puede creer en la leyenda, más allá del siglo XIX, había un luchador de sumo que no se parecía a ningún otro y que era tan grande. En comparación, hacía que los luchadores de hoy parecieran niños pequeños y flacos. Leyeron y estudiaron en épocas más recientes. Tal vez alguien escribió mal los números, pero si fuera así de grande, apuesto a que nunca habría perdido una pelea. Como siempre, déjame saber tu opinión en la sección de comentarios a continuación usando el hashtag #LoNuncaContado. Número 19. Sultan Kösen. El siguiente es Sultan Kösen, y la razón por la que está en esta lista es bastante simple en términos del mundo. En este momento es el hombre vivo más alto. Ese es un hecho respaldado por el libro Guinness de los récords mundiales. Y no son gente con quien perder el tiempo cuando se trata de mantener registros. Este hombre es de Turquía y ha tenido una vida interesante debido a su altura. Por ejemplo, era tan alto que no pudo terminar la escuela. No estoy muy seguro de cómo funciona eso, pero cuando mides casi 2,5 metros, estoy seguro de que mucha gente no quiere sentarse detrás de ti. Describe las ventajas de ser alto como poder ver a gran distancia y también poder ayudar a su familia con tareas domésticas como cambiar bombillas y colgar cortinas. Las desventajas las enumeran como no poder encontrar ropa para sus piernas, que miden 126 para sus brazos, con una longitud de manga de 97 cm, o zapatos que se ajustan a sus pies bastante grandes. Si bien es famoso por su altura, no es algo que le haya traído fama instantánea o incluso felicidad. Nos gusta pensar que estas personas son estrellas de rock de su manera, pero ser alto en realidad puede causar muchos problemas y eso a veces se olvida. Número 18. Jeff Gabe. Continuamos con nuestro Rolodex de diferentes formas para ser considerado el más grande de lo que tenemos. Jeff Gabe. Quiero decir, vaya, estos nombres se están volviendo mucho más fáciles de decir, y esto probablemente me resulte contraproducente eventualmente. Cuando miras a Gabe de frente y te concentras en cosas como su pecho, hombros y cabeza, no verás nada malo en él. Pero en el momento en que levante los brazos y las manos, verás algo muy mal, anatómicamente hablando, porque, a diferencia de la mayoría de las personas en el mundo, las manos y los brazos
brazos de Jeff son desproporcionados con respecto al resto de su cuerpo. En otras palabras, son enormes. En serio, mira esos brazos y manos y dime que es normal. Admitirá felizmente que no es tan bueno como cualquier otra persona que los vea. Solo la circunferencia de su brazo es de casi medio metro. Quiero decir, ¿te imaginas siquiera? Bueno, no tienes por qué hacerlo porque él está justo aquí frente a ti. Debido al tamaño de sus manos y brazos, mucha gente piensa que tiene una condición médica que lo llevó a ser así. Pero el problema aquí es que nadie puede descubrir cuál es esa condición. Médicamente no tiene nada de malo. Y, sin embargo, sus brazos y manos son mucho más grandes de lo que deberían ser. La ironía de todo esto es que uno de sus pasatiempos favoritos es la pulseada, pero dudo que pierda con tanta frecuencia. Número 17. Macy Curran. Hasta ahora les he mostrado un trío de hombres que de alguna manera encajan en la categoría más grande o más grande, pero con Macy Curran me sumerjo en el lado femenino del acervo genético porque ha habido muchas mujeres que han sido gigantes a su manera. Y este no es en absoluto diferente. ¿Recuerdas cuando la gente predecía qué tan grande serías cuando eras más joven? Incluso entonces, la gente pensaba que Macy sería alta, probablemente alrededor de 2 metros de altura, lo que en realidad no es una altura típica para una mujer. Pero todos se sorprendieron cuando ella era tan alta. Y en 7º grado, aunque no fue demasiado lejos de eso, su cuerpo definitivamente es algo que sorprende, especialmente cuando miras la longitud de sus piernas. Solo sus piernas representan alrededor del 60% de su altura, y ahora ostenta el récord mundial de piernas más largas para un adolescente y una mujer. ¿Cuánto miden sus piernas? Bueno, si pones a la mujer promedio de los Estados Unidos a su lado, sus piernas serían solo un poco más cortas que las de otra mujer entera. Eso es absolutamente impresionante. Dicho todo esto, al igual que otros en esta lista, ser así tiene sus costos. Ella fue intimidada a menudo por su altura y tuvo que hacerle la ropa a medida para que realmente pudiera usarla. También odia viajar en avión debido a los asientos estrechos y no cabe en muchos autos. Aún así, ella está tratando de ser una figura inspiradora para aquellos de una altura típica, especialmente las femeninas, y eso es algo que hay que agradecer. Número 16. Rumesa Helgi. Ahora voy a hablar de mujeres altas espalda con espalda porque Rumesa Helgi es actualmente la mujer más alta del mundo. Debido a eso, ella es una estrella, una activista, una oradora pública y poseedora de una asombrosa cantidad de 5 títulos de récord mundial Guinness. Ahora bien, acabamos de conocer a una persona bastante alta en Masikuren, pero ¿cuánto más alta podría ser Rumesa? Un buen juego de centímetros. De hecho, en total, esta mujer turca mide más de 215 centímetros de altura. Entonces sí, ella tiene la altura, pero todo esto tiene un inconveniente, uno realmente muy triste. Verá, a diferencia de Macy, que simplemente es muy alta, Rumesa tiene el síndrome de Weaver, una condición que hace que una persona sea inusualmente alta, tenga una cabeza bastante grande y, por lo general, tenga un intelecto deteriorado. Es una enfermedad muy rara. De hecho, es tan raro que fue la primera persona en toda Turquía en la que se registró que lo padecía. Incluso con esos problemas, ella continúa viviendo su vida lo mejor que puede, defendiendo su enfermedad y tratando de vivir su vida de la mejor manera posible. Esa es la verdadera fuerza que está ahí mismo. Número 15. Nikolai Valiev. Nikolai Valiev es una persona muy famosa en Rusia y tiene muchos récords debido a su tamaño. En concreto medía 2.13 metros y pesaba 148 kilos. Ese es un tipo grande y quieres saber su profesión. Boxeador profesional. No solo era un gran boxeador, sino que era un auténtico gigante en el ring. Era tan grande que eventualmente se convirtió en el poseedor del récord del campeón de boxeo más alto y pesado de la historia. Fue 2 veces campeón de boxeo de peso pesado de la AMB y obtuvo 50 victorias en 53 peleas y ganó 34 de ellas por KO, y sus únicas 2 derrotas fueron cuando era campeón, pero eso sigue siendo bastante bueno considerando cómo funciona el boxeo. La ironía de todo esto es que no tenía las mejores manos en el negocio. De hecho, sus pérdidas fueron ante hombres que eran mucho más pequeños que él. Mostrar ese tamaño realmente no siempre importa. Además, cuando se retiró del boxeo, tuvo que lidiar con muchos problemas en las articulaciones. Aún así, es un hito en el boxeo profesional y no es alguien contra quien realmente quieras enfrentarte en el ring, a menos que te guste la idea de ser golpeado por un gigante. Aunque no te juzgaría demasiado, esa es la verdadera fuerza que está ahí mismo. Número 14. Sayed Karibi. Ahora, este hombre era conocido como el Hulk iraní y obtuvo mucha infamia en Instagram cuando comenzó a publicar fotos de su cuerpo. Y estaba absolutamente loco, y aunque medía menos de 2 metros de altura, pesaba 174 kilos, lo que significaba que tenía mucha masa para repartir por todo el cuerpo, y gran parte de ella iba a la mitad superior. No es que le importara mucho. Como puedes imaginar, era un gran levantador de pesas.
pero también era un hombre que incursionaba en las artes marciales mixtas e incluso fue desafiado por algunas personas en UFC en un momento. ¿Podrías siquiera imaginar a este hombre enorme lanzándote puñetazos y patadas y sin poder detenerlo? A pesar de todo eso, sus intentos de participar en deportes de combate fracasaron y fue noqueado en un combate de boxeo en el primer episodio. Redondo. ¿Qué prueba todo esto? Bueno, esto demuestra que solo porque seas un hombre enorme y gigantesco, en realidad no significa que serás un gigante imparable. Aún así, hay muchas personas en el mundo a las que les encantaría tener su físico, y esa es simplemente la verdad. Número 13. Elisane Silva. ¿Vamos a Brasil a divertirnos un poco? Aquí conocimos a una mujer muy alta llamada Elisane Silva. Fue fácilmente apodada la mujer más alta de Brasil porque medía 2.7 metros, pero al igual que otra mujer alta en esta lista, su altura en realidad no debía ser así. Cuando solo tenía 10 años, ya medía 1.75 metros. Es un niño muy alto. Por eso, algunos médicos decidieron echarle un vistazo, porque en realidad no es una buena medida de cómo se supone que deben crecer los niños pequeños. Resultó que había una razón por la que era tan alta, y era porque tenía un tumor. Ese tumor no solo hizo que creciera mucho, sino que también le provocara un dolor intenso en el cuerpo. De hecho, sufrió dolor en casi todo el cuerpo. Afortunadamente, sin embargo, ella no creció tanto o se cernía sobre todos los demás en nuestra lista. Si bien fue intimidada en la escuela, convirtió las cosas en algo positivo y se convirtió en modelo. Y estoy bastante seguro de que Brasil no tiene muchas modelos como ella. También está siendo un modelo a seguir para las mujeres más altas para que puedan aceptar su propia longitud y ver qué cosas buenas pueden surgir de ello. Número 12. Oliver Richters. Oliver Richters es un actor gigante, culturista profesional, modelo de fitness y emprendedor nacido en Holanda. Su apodo es el gigante holandés, y apenas le hace justicia a su 2.18 metros de estatura. También pesa 153 kilos, es alto, tiene corpulencia, y eso lo convierte en una combinación mezquina que mucha gente aprueba. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, nunca ha tenido miedo de esforzarse a sí mismo o a su cuerpo, y ha aprendido múltiples habilidades para hacerlo más atractivo ante la cámara. Es decir, eso es lo que lo llevó a aparecer en comerciales, programas de televisión, películas y más. Hay que apreciar a un hombre con ese tipo de impulso, y para algunas producciones buscan absolutamente a un tipo como él. Pero he aquí un dato curioso. ¿Alguna vez has visto la película Black Widow de Marvel Cinematic Universe? Quizás recuerdes cierta escena en la prisión con Patriot Rojo, donde le rompió el brazo a ese hombre durante la competencia de lucha libre, que era Oliver Richters. Se suponía que era una referencia al personaje del oso andante. A Versa, no estoy realmente seguro de que lo volveremos a ver en el MCU, así que agradece haberlo conseguido en primer lugar. Número 11. Juan Pedro Franco. Ahora voy a hablar de Juan Pedro Franco, un hombre que es una historia inspiradora por una razón diferente a los demás de los que he hablado hasta ahora. Juan Pedro Franco fue coronado como la persona viva más pesada por los récords mundiales Guinness en 2016, después de pesar 92 kilos, con un poco de peso extra añadido para contextualizar. Si juntaras a 10 hombres de tamaño promedio, él pesaría más que ellos. Eso no es exactamente saludable de ninguna manera o forma. De hecho, su peso lo había paralizado y estaba atrapado en la cama. Necesitaba mucha ayuda para prepararse o incluso intentar moverse, y no fue algo muy bueno. Lo único que le salvó la vida fueron algunos procedimientos médicos que le permitieron perder más de la mitad de su peso corporal, y después de eso adelgazó un poco más. Y es bueno que haya podido obtener ayuda, porque nadie debería ser tan prisionero dentro de su propio cuerpo. Número 10. Yao Defen. A medida que avanzamos en nuestras 10 últimas entradas, comenzamos con una mujer que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que de hecho fue la mujer más alta de todos los tiempos, con una altura de 259 y un peso de 157 kilos. Al igual que otro Yao, ella era de China y no se diferenciaba de otra persona de nuestra lista. Ella era alguien que tenía un tumor en la glándula pituitaria y debido a eso se disparó en altura desde una edad temprana. Y como era de esperar, había muchos que querían intentar convertirla en una estrella del deporte, ya que eso atraería mucha atención a China, como el otro Yao. Sin embargo, esta Yao no era lo suficientemente fuerte para hacer deportes, y las lesiones eran algo con lo que tenía que lidiar con frecuencia. De hecho, su familia no pudo curarla de su tumor hasta mucho más tarde, porque no tenían el dinero para realizar la cirugía. Igualmente triste, murió a la edad de 40 años, y no está muy claro qué causó realmente su muerte. Dado que China es un poco reservada sobre ciertas cosas, probablemente nunca sepamos la verdad. Número 9. Sun Mingming.
Con una altura de 261, Son Ming era el jugador de baloncesto más alto del mundo, pero si crees que su destino estaba destinado a los elogios, estarías equivocado. Verá, creció en una zona de clase baja de China y no tuvo la capacidad de jugar y practicar baloncesto hasta los 15 años, porque su familia nunca pudo llevarlo a un lugar para jugar. Sin embargo, no abandonó sus sueños y de hecho se mudó a los Estados Unidos para intentar ser parte de la NBA. Los resultados, bueno, no fueron tan buenos. Verá, una de las cosas que los jugadores de baloncesto necesitan para tener éxito son los fundamentos, y pronto ya no los tuve. Era alto, pero eso era todo. Él no era tan fuerte, era fácil de agotar, y no tenía las habilidades para igualar lo que han hecho Yao Ming y otros jugadores altos. Continuaría haciendo ligas semiprofesionales, e incluso se encontró en películas como La Hora Pico 3, pero uno solo podría preguntarse cómo habría sido si hubiera recibido la formación adecuada para jugar baloncesto a una edad más temprana. Quizás nunca sepamos qué pudo haber sido. Número 8. Brahim Takula. Ahora mide 2 metros y 46 centímetros de altura. Brahim era tan alto cuando era joven que literalmente creció 1 metro entero en un año. La mayoría de los niños o adolescentes llegan a representar aproximadamente 1/3 de esa cifra, si tienen suerte. Pero debido a esto, también le pidieron que se hiciera un análisis de sangre, y se revelaría que tenía una condición que lo había llevado a su altura. Afortunadamente, pudo volver a su tamaño normal después de una operación, pero todavía era muy alto. Como resultado, en ese momento era incluso el segundo hombre más alto del mundo. Ahora bien, como podrás imaginar, no fue fácil para él ser tan alto. Tenía que usar zapatos estilo europeo, talla 58, solo para tener el calzado adecuado. Y recuerde que los pies del sultán Kozenwel Brahim son más grandes que los suyos. Con el tiempo terminaría trabajando en un parque temático donde la gente podía tomarse fotografías con él. Que te paguen por aparecer en películas no es realmente una mala vida. Número 7. Juan Rogan. Les he mostrado todo tipo de personas altas con diversas nacionalidades, pero ahora les voy a mostrar al afroamericano más alto que jamás haya existido. Y su nombre era John Rogan. Fue la segunda persona más alta que jamás haya existido, con una altura de 267. Lo que puede ser uno de los elementos más interesantes para Juan es que era el cuarto de 12 hijos, y sin embargo, era el único que tenía gigantismo, mostrando que a veces es simplemente mala suerte o mala suerte, dependiendo de cómo se mire, lo que puede conducir a aceleraciones de crecimiento tan masivas. Para John, tener tal altura tuvo algunos inconvenientes importantes, debido a que creció en el siglo XVIII. Mucha gente solo lo veía como valioso a través del carnaval o del espectáculo. Él rechazó todo eso, y además, debido a las prácticas médicas de la época, no pudo ser tratado por su padecimiento, y eso lo dejó con otra condición que hacía que sus articulaciones estuvieran muy rígidas, y por eso no podía pararse ni caminar. Lamentablemente, solo vivió hasta los 38 años y murió a causa de su altura. Entonces, como esperamos haber demostrado hasta ahora, el hecho de que pueda ser el más grande o el más grande en una categoría no significa que siempre sea algo bueno. Número 6. John Brower Minoche. Aquí hay otro ejemplo de alguien que es demasiado grande en el mal sentido. John Brower Minoche era alguien que, literalmente, era el hombre más pesado de la historia. Pesaba 635, lo cual es alucinante de pensar. Cuando miras fotos de él en su forma más grande, te preguntas cómo alguien podría vivir con esa cantidad de masa. Para darle una referencia de lo pesado que estaba, en un momento intentó mejorar poniéndose a dieta. Lo dejó postrado en cama, y finalmente tuvo que ir al hospital, y se necesitaron más de una docena de bomberos para llevarlo allí mientras adelgazaba un poco. Cuando murió pesaba 363. Era tan grande que se necesitaron 2 terrenos de cementerio para contenerlo. Su condición sería mortal, y hay muchos que debaten cómo pudo alcanzar tal peso. Algunos piensan que fue genético, mientras que otros piensan que fue por retención de agua, y nadie lo sabe honestamente. Número 5. Ho Van Trung. Ho Van Trung era un hombre de Vietnam que eventualmente se convirtió en el 6º hombre más alto en la historia del mundo. Su historia es familiar para muchos otros en esta lista. Con esto quiero decir que empezó a crecer muy rápidamente, y cuando finalmente le diagnosticaron, ya era tremendamente alto. Y en su apogeo medía 257. Lamentablemente, esto siguió fallándole, y debido a su enfermedad, siguió creciendo a pesar de que su cuerpo no podía seguir el ritmo. Tenía solo 34 años cuando falleció, y es realmente triste que no haya podido disfrutar la vida un poquito más. Número 4. Zhang Zhenkai.
Ahora bien, si aún no lo has notado, China ha producido bastantes personas de gran tamaño, y uno de ellos es Chang Chong-kai. Mide 2.42 metros y afortunadamente sigue vivo hoy a la edad de 59 años. No se sabe mucho sobre el gran hombre. Sin embargo, ha sido amigo de muchos de los otros grandes gigantes de China. De hecho, cuando Yao Defen estaba en el hospital por una lesión, vino a visitarla y eso realmente la animó. Es bueno saber que estos gigantes entre las personas se apoyan entre sí, porque puede ser una profesión muy inferior. Número 3. Ronnie Coleman. Ahora les he mostrado algunas personas importantes en el pasado, pero ahora les mostraré a un gran hombre, y con esto me refiero al legendario culturista Ronnie Coleman, el ganador del título de Mr. Olympia durante 8 años consecutivos. Ronnie Coleman es ampliamente considerado como el mejor culturista de todos los tiempos, o uno de los dos más grandes, junto con Arnold Schwarzenegger. Y si piensas en eso, su única competencia era Arnold, y muchos piensan que, sinceramente, era mejor que Arnold. Al final de su carrera, no solo había dominado el Mr. Olympia, sino que también había ganado 26 títulos en el circuito IFBB. Su cuerpo fue elogiado no solo por su tamaño, sino también por su apariencia y cuán dominantes eran ciertas partes del cuerpo, etc. No solo podía acumular músculos, sino que también podía usarlos con un efecto extremo. También fue conocido como el culturista más fuerte del mundo. Se inspiró en un compañero culturista llamado Lee Haney, quien es el único hombre que iguala el récord de Coleman de 8 victorias consecutivas en Mr. Olympia. Y cuando miras a estos dos uno al lado del otro, puedes ver cómo Coleman siguió el ejemplo de Haney. Incluso cuando dejó de hacer culturismo de forma competitiva, siguió haciendo vídeos de entrenamiento para que la gente pudiera intentar igualar lo que él hacía. Es uno de los mejores que lo ha hecho. Y si fueras tan grande como él, bueno, algo estarías haciendo bien, eso es seguro. Número 2. Yao Ming. Ahora finalmente estoy hablando del mismo hombre, Yao Ming, y de por qué permanece en la cima de las estrellas del baloncesto chino. Quiero decir, después de todo, no solo llegó a la NBA, sino que también llegó a estar en su Salón de la Fama. Y eso simplemente no le sucede a nadie. Con una altura de 2.29 metros, Yao Ming no es exactamente el jugador de baloncesto más alto de todos los tiempos, pero fue el jugador profesional más grande que jamás haya salido de China. Y cuando hizo su debut en la NBA, todos tenían curiosidad por saber qué tan bueno sería en realidad. Como descubriríamos, sería realmente bueno y cuándo podría permanecer en la cancha. Pero, una vez más, el revuelo en torno a él era real y se ganó su prestigio en China antes de ser seleccionado por los Houston Rockets con la primera selección en el draft de 2002. En 8 temporadas con los Rockets, Yao ocupó el 6º lugar entre los líderes de la franquicia en puntos totales y rebotes totales y el segundo en bloqueos totales. Fue uno de los pivots más dominantes que jamás haya tenido el juego por un amplio margen. E incluso Shaq, uno de los grandes hombres más grandes de todos los tiempos, tuvo que aprender que puedes enseñarte si lo subestimas. Lamentablemente, como probablemente ya sabrás, aunque Yao era dominante, su gran cuerpo en realidad era propenso a lesionarse, algo con lo que muchos hombres grandes de la NBA han tenido que lidiar debido a los golpes que reciben sus cuerpos mientras juegan 80 juegos en una sola temporada. Las mayores lesiones de Yao fueron en los pies, y por eso tuvo que retirarse. Sin embargo, se convirtió en embajador del deporte y es fácilmente uno de los jugadores más famosos que lo haya hecho, gracias a su tamaño, apariencia, encanto y su voluntad de interactuar con todos. Se ha ido de la NBA, pero definitivamente nunca será olvidado. Número 1. Denis Saplenko. Cuando se trata de Denis Saplenko, no tenía que ser arrogante porque sabía que era el mejor luchador de brazos del mundo y lo llevó a grandes alturas. Lo que lo hizo tan grande fue que sus brazos, manos y cuello eran mucho más grandes que los de una persona normal, y esa combinación le permitió ejercer mucho poder en esas competencias. Una vez que entró en competición, no perdió. Eligió intencionalmente los mejores espectáculos para competir y limpiaba la pista con cada oponente al que se enfrentaba. Terminaría invicto durante años. Así de bueno era exactamente. La única vez que perdió fue cuando usó su brazo no dominante, así que imagínate. Bueno, eso es todo del reino de las personas realmente grandes que lo eran en varios sentidos y que en realidad tuvimos suerte de encontrarlos. ¿Cuál de estas personas te pareció más impresionante y cuáles te dejaron absolutamente atónito con respecto a su tamaño? Quizás conoces a otra persona alta o corpulenta que debería haber estado en esta lista. Déjame saber todo al respecto en los comentarios a continuación. Además, asegúrate de ver las otras cosas interesantes en la pantalla y nos vemos la próxima vez, amigos. Ah, sí, y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.